San Mateo capítulo 21 versículo 7. Dice la palabra de Dios: y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima de los mantos que iban en el pollino. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿cómo decían? No, pero no creo que así. Haga de cuenta que usted desayunó. ¿Cómo gritaban? Hosana al Hijo de David, era lo que estábamos cantando ahorita. ¿Y qué más decían? Bendito. Y otra vez, la palabra Hosana, para los que no saben, significa salve ahora. Salve ahora, oh Rey. Es lo que estaban gritando. O sea que de una u otra manera ellos estaban proclamando a Jesús como Rey. Entonces lo que ellos decían era: salve ahora el Hijo de David, salve ahora en las alturas. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Sí ve la diferencia? Lo proclamaban rey, pero a la hora de expresarlo decían que era un profeta. Eso se llama falta de entendimiento. A veces cantamos una cosa, pero entendemos otra. A veces exclamamos y declaramos cosas espirituales, pero no es lo que realmente manifestamos en el momento de la situación. El creyente tiene que ser radical en su fe. Gracias por esos 3 amenes. Dile al que está a tu lado: tiene que ser radical. Si tú dices creer en un Dios grande, tienes que mantenerte en esa fe cuando venga la crisis, la lucha y la dificultad. Si tú dices creer en un Dios milagroso, debes mantenerlo aunque no te sane. Aunque a ti no te sane, tú tienes que creer que Él sigue haciendo milagros. Pastor, ¿y por qué no me sanó? Él sabrá por qué, pero Él sigue siendo Rey. Amén. Porque es que lamentablemente cometemos ese error. Lo proclamamos mientras todo está bien. Lo creemos y lo declaramos mientras me cumple lo que yo le pido. Pero cuando no me hace lo que yo quiero, cuando quiero y como quiero, ahí vienen los cuestionamientos. Usted debe tener una fe permanente y constante en quién es Jesús para tu vida. No solo en el momento de la abundancia, de la bendición y de la sanidad, sino en el momento de la crisis. Y no solamente en el momento de la crisis, sino en el momento de la abundancia, porque a veces pasa al revés. Hay gente que busca a Dios y lo proclama cuando tiene necesidad, pero cuando todo marcha bien se olvidan de Él. Pero yo sé que estoy con gente entendida en esta mañana. Amén. Lo proclamaban Rey, Hosana, salve ahora, pero a la hora de presentar a Jesús decían: no, es el profeta de Nazaret de Galilea. Yo creo que lo que debieron haber dicho es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Hasta tal grado que usted y yo sabemos que hoy día la nación de Israel tiene a Jesús como un profeta más. Estoy hablándole de la nación como tal. Hay algunos judíos que ya se han convertido a Cristo, pero como nación, usted les pregunta sobre Jesús y algunos dicen que fue un profeta más. Ellos todavía siguen esperando a su Mesías. Por eso no está de más recordarle, que lo he dicho en otras oportunidades, hay que tener cuidado con las canciones que entonamos. Hay una canción muy hermosa que está de moda hoy: ven, ven, Mesías, ven, que tu pueblo te espera. ¿Sí la ha escuchado? Nosotros no estamos esperando al Mesías. Ya nuestro Mesías vino.
Ya nuestro Mesías vino. Así que si usted quiere cantarla, cántela: ven mi Cristo, ven. Ven mi Señor, ven. Pero déjele el Mesías a los judíos que lo están esperando. Que Él va a venir como Mesías, sí. Como ellos lo esperan, Él va a venir en el reino milenial. Pero nosotros debemos tener la convicción total de quién es Jesús para nosotros. ¿Sabe que esta historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es una de las pocas historias que el Espíritu Santo inspiró a los 4 evangelistas a escribirla? Usted sabe que hay cosas que están en Mateo que no están en Marcos, o que no están en Lucas, o que no están en Juan. Una que otra están en los 4 evangelios, pero aquí esta historia aparece en los 4. Algunos no es que omiten cosas, oiga, entienda eso. No que por qué Mateo omite lo que dice Lucas, porque le pongo un ejemplo. En Marcos habla de un endemoniado gadareno. Si mal no recuerdo, Lucas habla de 2 endemoniados gadarenos. Al fin son 2 o son 1. Se contradice la Biblia. Nunca perdamos el sentido. Recuerde que les he enseñado que cada uno de los evangelistas escribe a un pueblo diferente. Y el Espíritu Santo es el que los inspiró a escribirles acorde a la necesidad de ese pueblo y a lo que quería transmitirle a ese pueblo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no buscar contradicciones, sino complemento de un texto con el otro. Amén. Entonces, esta historia aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se conoce como la entrada triunfal, lo que hace entender que es de suma importancia para nosotros como creyentes. Permítame decirle esto: de suma importancia para nosotros, la iglesia, no para Israel. Porque ellos erraron, ellos se equivocaron, ellos se dejaron llevar por la emoción, por el entusiasmo. Pero esto tiene una explicación y una aplicación clara para nosotros como iglesia. Y todo lo que se repite en la Biblia es porque es de demasiada importancia. Amén. No está de más también decirle a los que están comenzando en el evangelio, a las visitas, que ese pasaje o esa historia ya no debemos seguirla llamando el Domingo de Ramos, como se llama hoy. Ese título se lo ha dado la iglesia tradicional, la iglesia católica. Lo llaman el Domingo de Ramos. Y usted fue católico apostólico colombiano. Y si hay algún venezolano aquí, católico apostólico venezolano. Y usted fue a misa. Usted fue un Domingo de Ramos a misa y llevaba los ramos antes que los prohibieran, aunque por ahí en el camino había algunos que llevaban ramos. ¿Por qué? ¿Por qué lo llaman Domingo de Ramos? Por lo que acabamos de leer. La gente cortaba ramas de los árboles y las tiraban por donde Jesús iba pasando. O sea que ese solo es el sentido espiritual, que no tiene nada de espiritual, que la iglesia tradicional le ha enseñado a la gente. Yo nunca estuve en eso, pero usted que participó por pasión, por amor, porque no entendía, no sé, por tradición, usted llevó su ramo. Ayúdeme. ¿Para qué lo llevaba? Tradición, para que lo vieran que llevara. Usted mismo está respondiendo. ¿Por qué más? Usted que lo llevó. Los que nunca lo hicimos, calladito, porque no vamos a hablar lo que no hicimos. Enid, dime, tú que fuiste en Monaguilla, ¿para qué llevabas eso? Bendijera la rama. Para cuando hubiera tormenta. Esa no la sabía. Cuando veníamos en camino, mi esposa nos venía diciendo, porque yo le hice la misma pregunta a Mimi, que también fue católica. Mimi, tú. No, Mimi creció en el evangelio, mi esposa también, pero mi esposa me decía, eso era en el momento que el sacerdote decía y todo el mundo levantaba la rama. Y justamente íbamos pasando por una iglesia católica y en ese momento todo el mundo estaba, porque estaba lleno el culto católico hoy.
Mucha gente que no va durante todo el año hoy estaban ahí. Hasta borracha, imagínense. ¿Se da cuenta? Todo esto es falta de entendimiento. Le echaba agua. Y la gente feliz. Si yo me arrebatara echar agua aquí ahora. ¡Ay, pastor, el blower! Pero a dónde voy. La Biblia dice, mi pueblo fue, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la gente sigue tradiciones sin saber por qué. Permítame recordar lo que tantas veces les he dicho. Esa anécdota de cuando Shalomi se casó. Y el esposo de Shalomi le llevó tremendo pescado así, bocio, grandote. Yo creo que eso pasó contigo y Trini también. Así. Y Bocio compró los pescados. Iba pensando, mi esposita Trini me va a hacer ese pescado enterito, me lo pinto en el plato así completico, con limoncito y no sé cuánta cosa. Y cuando llega a casa, le dice, mi amor, aquí está este pescado, frítamelo. Mientras yo me baño, y Bocio bañándose, imaginando el pescado completo. Cuando llega a la mesa, Trini se lo había partido en 4 pedazos. Ajá, mi amor, ¿y por qué me partiste el pescado en 4 pedazos? Es que mi mamá lo hacía así. Y Trini llamó a doña Tere. Tere, ¿por qué usted partía el pescado en 4 pedazos? Y Tere llamó a su mamá porque Tere le dijo, mi mamá lo hacía así. ¿Cómo se llama tu mamá, Tere? ¿Cómo se llamaba? María. María, ¿por qué partías el pescado en 4 pedazos? Y María le dijo, es que mi mamá también lo hacía así. Y gracias a Dios que la mamá de María estaba viva. Y la llamaron. Y la mamá de María le dijo, lo que pasa es que en mi casa había un calderito así chiquitico. Y no me cabía el pescado completo y tenía que partirlo. Así le pasa a la gente, sigue tradiciones, tradiciones, tradiciones. Y usted ve, y ustedes lo están expresando. Yo no dije nada porque yo no lo viví. Pero usted que fue tradicional, escuché algo terrible, que hasta borrachos está la gente ahí. Lo mismo que el día del miércoles de ceniza, parrandeando los carnavales de Barranquilla. Martes entierran a Joselito y el miércoles borracho, después de haber fornicado y adulterado, usted los ve consagradito con una cruz de ceniza aquí. Diga conmigo, tradiciones. Tengo que aclararte que bíblicamente ese día, ese suceso se conoce como la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y al igual que en aquel tiempo, la gente hoy no ha entendido el verdadero significado. Lo primero que tenemos que entender es que ese suceso es el cumplimiento de una profecía dada aproximadamente 500 años atrás por un profeta llamado Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9. Un profeta que de pronto usted no lo conoce, nunca lo ha leído, nunca lo había oído. Zacarías escribe un libro, está antes de Malaquías. Y el cumplimiento de esa profecía nos da a entender que todo lo que está escrito en la Biblia se tiene que cumplir. Y Jesús vino a cumplirlo. Dice ese texto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 500 años atrás. Y Jesús lo que vino fue a cumplir las profecías. Por eso usted déjese de andar detrás de profecías. Lea la Biblia. Que no, que allá hay un profeta, yo voy para que me profetice. Todo lo que te hablen tiene que estar en base a la palabra. Y siempre he dicho, y con humildad lo digo, con sencillez, soy profeta, pero siempre he dicho que si la gente leyera la Biblia y la estudiara, no hubiera necesidad de profeta en este tiempo. Porque lo que un profeta te va a hablar es lo que está escrito, más nada. Ahora, la profecía
tiene su antes, su durante y su después. Pero a nosotros nos gusta escuchar solamente lo bonito de la profecía. Y por no entender lo que realmente Dios habla en la Biblia, por eso es que a veces erramos como erró esta gente. Esta gente vio a Jesús entrando en un pollino, los discípulos con él, y comenzaron a tirar ramas y mantos. Y tal vez alguno se acordó de la profecía de Zacarías. Y por eso empezaron a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las multitudes. Jesús no andaba solo, andaba con miles de gente. Por eso cuando entró en la ciudad, la gente de la ciudad preguntó: ¿Qué pasa? Y comenzaron a decirle: es el profeta de Nazaret. Pero gritaban. Alguien se dio cuenta que era el cumplimiento de la profecía, que era lo que ellos esperaban, que Jesús viniera con sus 12 apóstoles, los proclamara generales de su ejército, le dijera a Jerusalén: ármense y vamos a echar a los romanos de aquí, porque el reino va a ser vuelto a Israel. Mire que todavía los discípulos, que eran los que más andaban con Jesús, estaban a la espera del cumplimiento de esa profecía. Por eso en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús ya muere, resucita y va a ascender, uno de ellos le pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía no habían entendido cuál era la verdadera misión de Jesús. Y eso pasó. Esa misma gente que decía: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David, 5 días después, que estaban diciendo, cuando Pilato puso a escoger entre Jesús y Barrabás, ¿qué dijo la gente? Suéltanos a Barrabás. ¿Qué mal le había hecho Jesús a la humanidad? ¿Cuántas veces tú y yo hemos elegido a Barrabás antes que a Jesús? Barrabás era un criminal. Barrabás era, ojalá y me sepa entender, era un guerrillero de ese tiempo. Tenía una milicia. Barrabás odiaba a los romanos y estaba preso con justa causa. Jesús lo único que había hecho era sanar, liberar y anunciar el mensaje de salvación. Eso es lo que Jesús hace en los cultos y en la palabra. Pero a la hora de tú decidir, muchas veces eliges el pecado y la maldad que al mismo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa misma gente gritaba: crucifíquenle, suéltanos a Barrabás y crucifiquen a Jesús. ¿Sabe por qué? Por lo que le estaba diciendo. Pensaron en la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, pero no miraron el contexto de la profecía. Y el contexto de la profecía en el versículo 1 tiene un título que dice: futuro glorioso de Sión. Es decir, que el versículo 9 era literal, pero el resto era futurista. El versículo 10, ponme el versículo 10 de Zacarías 9, por favor. Y después usted con calma lee el resto del capítulo 9. Y la gente que iba adelante, y de Efraín destruiré. Perdón, ponme el 9, exacto. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, un pollino, hijo de asna. Versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y sigue leyendo. Está hablando del reino milenial, no del momento en que Jesús iba entrando. A través de esto quiero que tengas en cuenta que las profecías bíblicas y las promesas hay que saberlas entender. Y a veces cerramos. Cuando usted lee el capítulo 24 de Mateo, que habla de los acontecimientos finales,
Es la razón por la cual hay confusión. Hay gente que cree en el arrebatamiento antes ¿cómo se llama? El arrebatamiento antes de la marca de la bestia, de la gran tribulación. Están los pretribucionalistas y los posttribucionalistas. Hay gente que cree que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, otros creen después de la tribulación, otros creen durante la tribulación. Porque cuando leen Mateo 24 no se dan cuenta que hay que mirar con lupa cada señal para saber a qué se está refiriendo y la toman como una sola. Hay muchos pasajes bíblicos que hay que ponerles lupa. Y por eso es que hay que venir al curso de homilética y hermenéutica, para que usted sepa cómo se puede interpretar bien la escritura. Quiero decirte que toda profecía y toda promesa bíblica tiene 3 periodos de cumplimiento. El primer periodo, el instantáneo. El segundo periodo, el progresivo. Hay cosas que Dios te promete y te las cumple así, instantáneo. Hay otras que Dios te las promete y son progresivas, pueden durar meses o años antes de cumplirse. Y no es porque Dios no pueda hacerlo, es porque Dios nos está preparando para llevarnos a eso. Es porque Dios sabe que hay cosas que si nos las suelta así, va a ser nuestra perdición. Entonces lo que Dios va es formándonos como el alfarero cuando está en la rueca con el barro y está dándole la figura a la vasija o lo que está creando de barro, y de pronto se da cuenta que no está quedando como él esperaba. ¿Sabe lo que hace el alfarero? Deja de darle a la rueca y desborona todo y empieza de cero. Entonces hay promesas y hay profecías que son progresivas. Y el tercer periodo, como lo dije el domingo pasado, hay promesas y profecías que Dios nos da, pero no son para nosotros, sino para nuestra descendencia. Y eso es algo futurista que hay que tener en cuenta. Amén. Pero también, hermano y amigo, debemos tener claro que lo más importante de la vida cristiana es lo espiritual. Si usted no entiende lo espiritual de la verdadera vida cristiana, usted va a ser un cristiano inconstante, un cristiano de emociones, un cristiano de temporadas, que hoy me gozo, qué bueno, me gustó, pero ya después me entra el desánimo, el desgano y no voy más a la iglesia y no oro más y me pego mi escapadita al mundo. Cuando usted entiende lo espiritual de la vida cristiana, a usted nada ni nadie lo separa del amor de Dios. Y usted se convierte en un cristiano radical, que aunque el pastor no te salude, a ti nadie te saca de esta iglesia. Que aunque el pastor te regañe, a ti nadie te saca de esta iglesia. Porque usted tiene claro lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual de la vida cristiana? Número 1, la salvación del alma. Dile al que está a tu lado, lo importante es la salvación de tu alma. Eso es lo principal en la vida cristiana. Y lo segundo, la santificación. Y eso es progresivo, donde Dios va quitando cosas de nosotros que no le agradan, donde Dios va formando el carácter en nosotros. Y yo me dejo moldear, yo me dejo cambiar por Dios, porque entendí que lo importante es la salvación. Lo importante no es casa, carro y beca, sino la salvación. Y como yo voy en busca de mi salvación, entonces yo dejo que Dios moldee mi carácter, que Dios saque las cosas del mundo. Pero si yo soy de los cristianos que todavía guardo rencores, resentimientos en mi corazón, no he entendido la salvación. Y recuerde que les he dicho en otras oportunidades que tú y yo perdonamos no porque la otra persona se lo merezca. Debemos perdonar por nosotros mismos. Tampoco esperes que la otra persona haga méritos para perdonarla. La Biblia dice: si tu hermano te ofendió, ve tú a él y pídele perdón. No dice espera que él venga a ti a pedirte perdón. Porque yo tengo claro que si Cristo viene y me encuentra lleno de rencor, de resentimiento, de raíz de amargura,
o de pecado en mi vida, me puedo quedar en cualquier momento. Amén. Entonces, cuando yo tengo claro que lo más importante es lo espiritual, que es la salvación y la santificación, entonces yo entiendo que lo demás, la casa, el carro y la beca, están sujetos a dos cosas: la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Amén. No sé si es que están demasiado atentos o no les agrada el mensaje, que al baterista se está durmiendo ahí en la batería. Ayúdame para que no se me duerman. Cuando usted y yo tenemos claro que lo importante es lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Se me están durmiendo todos. La salvación del alma, correcto. ¿Y qué más? Y la santificación. Cuando yo tengo eso claro, entonces yo tengo claro también que sí va a venir la casa, el carro y la beca, pero eso está sujeto a la voluntad de Dios y al tiempo de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios sabe si lo que le estoy pidiendo me conviene o no me conviene. Porque nosotros somos muy aptos y dados y rápidos para prometer y para ofrecerle a Dios: Señor, si tú me das un empleo en Ecopetrol donde yo gane 10 millones de pesos mensual, Padre, yo te voy a servir y te voy a dar el diezmo. Y voy a comprar el resto de las sillas que hagan falta para la iglesia. Y voy a comprarle una cámara audiovisual y le prometemos a Dios. Pero si no diezma de un salario mínimo, ¿te parece mucho darle a Dios 150,000 pesos? Si te ganas 10 millones, ¿cuánto sería el diezmo? Y Dios sabe que no estás preparado. Dios sabe a dónde llevarnos y cómo llevarnos. Hay cosas que Dios no te da, no porque Él sea malo contigo y no te escuche, es porque Él sabe que lo que tú creías que podía ser bendición va a ser destrucción para ti. Amén. Gracias por esos amenes. Seguimos. Al mirar detenidamente la escritura, volvamos a la historia de Mateo, la entrada triunfal. Entendemos que Jesús hizo una segunda entrada triunfal a Jerusalén. Tal vez para muchos es primera vez que van a escuchar esto. Pero mira, hay que mirar lo espiritual de esa entrada triunfal. ¿En qué entró Jesús sentado? En un pollino. Suena ilógico, y usted mira la historia, historiador, la historia antigua, y un rey que entraba para tomar dominio de una ciudad, o cuando venía de una guerra triunfante, entraba bocio en un corcel elegante o en un carruaje orgulloso y vanaglorioso. Por eso dice Zacarías: tu rey viene humilde y sencillo, montado en un pollino. Para que nosotros hoy entendamos, cada vez que leamos esa escritura, que las cosas de Dios no son espectaculares. A veces es de la manera más sencilla. Y por eso a veces rechazamos a ciertos predicadores y ciertas predicaciones. Porque queremos que sea un predicador que venga montado en un corcel, en un carruaje. La gente le tiraba sus mantos, se los tiraba, ¿entiende eso? El manto para el judío servía de muchas maneras. Uno, para arroparse del frío. Dos, para protegerse del sol. Tres, para cama cuando dormían en la calle, que iban de camino, les servía de manta, de cobija. Y cuatro, a algunos les servía como símbolo de autoridad y de presencia. Lo que estaba sucediendo allí, lo que nos quiere enseñar esta historia, es que cuando tú vengas a Jesús, tienes que quitarte toda tu esencia y tirársela a Él.
Si te crees mucho, si eres doctor, si eres abogado, si eres intelectual, si eres filósofo, lo que sea, ante Cristo todo hay que rendirlo. ¡Wow! Lo que te protege a ti, lo que tú crees que es tu cobertura, suéltasela a Cristo. Eso es lo que nos enseña a nosotros ahora. Cortaban las ramas y la tiraban al paso. Hoy día no hay que traer ramas. Hoy día tenemos unas palmas para cada vez que vengamos a este lugar levantárselas al Rey de Reyes, alabar al que es digno de recibir la gloria. Y que todos los días de nuestra boca tiene que salir un cántico de exaltación a Dios. Que cuando usted se meta al baño, se esté duchando, alabe a Dios, exáltelo. Que cuando usted vaya camino al trabajo, a la escuela, a la universidad, vaya cantando, alabando a Dios, exaltándolo, reconociéndolo cada día como el Rey Señor de tu vida. Si tú y yo recordamos eso diariamente, porque hay gente que se le olvida, si tú y yo recordamos eso diariamente, vamos a entender que Él es el dueño de nuestra vida y que tenemos que negarnos a nosotros mismos y vivir solo para Él. Eso lo necesitamos entender. Dale gloria, dale alabanza, aleluya. Eso es conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hoy domingo. Pero Jesús fue arrestado el viernes. Jesús entró a la ciudad, hizo algo que tal vez lo mencionemos ahorita, pero luego salió y se fue a Betania. Él no se quedó todo ese tiempo en Jerusalén, estos 3-4 días. Él entraba y salía, entraba y salía. Esta entrada fue pública, pero hubo una que fue secreta, que la encontramos. Ahorita le doy la cita bíblica. Fue cuando Jesús hizo los preparativos. Si mi memoria no me falla, Lucas capítulo 14, los preparativos para la cena del Señor. Cuando entró al aposento alto. Son dos historias que tienen que ser fundamentales para nosotros. La entrada triunfal cuando entró en el pollino y la entrada a participar de la cena del Señor. Esta otra historia de la preparación de la cena del Señor también usted la encuentra en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la última cena. Y esto es espectacular lo que sucede aquí. Escúchame, iglesia. En ambas entradas, Jesús hace preparativos con tiempo. Curioso, en ambas. Trini, para hacer la entrada triunfal a Jerusalén, Él manda a 2 de sus discípulos y le dicen: a la entrada a la ciudad van a encontrar un asna atada con un pollino. Desátenlo y tráiganmelo. Cuando va a ser la segunda entrada de la que le estoy hablando, que es para tomar la cena del Señor, también manda a 2 de sus discípulos y le dice: cuando vayan a entrar a la ciudad, van a encontrar un hombre con un cántaro en la cabeza. Y cuando lo vean, síganlo a donde va, porque allí voy a tomar la cena, la Pascua. Las 2 entradas tienen mucha importancia para nosotros. En la entrada triunfal toma un pollino sin domar. De pronto algunos de los que están aquí saben más que yo de esto. Yo lo que sé es por historia y por cuento. Pero no sé si aquí hay alguien que haya vivido en el campo, en haciendas, en ¿cómo se llama? En fincas, y haya domado a burros, lo ariscos que son.
Y Jesús manda a traer el pollino y se monta encima del pollino, lo que indica que nuestro Cristo tiene autoridad sobre lo indomable, sobre lo salvaje. Wow. Sobre lo indomable. No dijo amáncenmelo, tráiganmelo. Y mandó a que trajeran a la mamá del pollino y al pollino, porque el pollino iba a andar detrás de la mamá. La mamá estaba domada, pero Jesús no se subió en la mamá, sino en el pollino. Eso significa, repito, hermanos, que no importa lo rebelde que sea tu marido, tu mujer, tus hijos, tu familiar, deja que Cristo se le monte encima y vas a ver cómo mansito lo va a traer a este lugar para que alabe y exalte el nombre del Señor. Y en esta primera entrada fue un acto público masivo. Pero en la segunda entrada de la que te estoy hablando, 5 días, 4 días antes, cuando tomó la Pascua, lo hizo secretamente. Nadie lo vio, pero también envió a 2 de sus discípulos, repito, y les dijo: lleguen a la entrada de la ciudad, van a ver a un hombre con un cántaro en la cabeza, síganlo. Jesús a veces te va a poner a hacer cosas que no te van a agradar. Luis, esto no era nada agradable. Seguir a un hombre con un cántaro en la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque en esa época las únicas que cargaban cántaro en la cabeza eran las mujeres. Jorman, si tú ves en la calle un hombre con un cántaro en la cabeza, lo primero que pensaríamos, ñamongo. ¿O no? Pero eso no tiene tanta relevancia como que otros 2 andaran detrás de él. No te asombres cuando Dios te mande a hacer cosas extrañas. Y no importa que los demás no te entiendan, pero ¿sabe qué me gusta de estos discípulos? La obediencia. Porque en el primer caso, la primera entrada triunfal, que yo le diga: Jorman, allá en la otra calle hay una camioneta de alta gama, 0 kilómetros, tráemela. Mi pastor. Y si te preguntan, dile: el pastor Jonathan la necesita. ¿Tú lo harías? Ellos fueron y empezaron a desatar el pollino, la camioneta y el 0 kilómetros. Y aparece alguien y le dice: ¿qué están haciendo? Ellos simplemente se limitaron a decir lo que Jesús les dijo que dijeran. A una palabra no le añadas. A una profecía no le añadas. A un sueño no le añadas. A una prédica no te emociones ni le añadas. Recuerde que les he enseñado en el curso de homilética y hermenéutica. Tenemos que aprender a filtrar los pensamientos. Cuando uno está aquí se le vienen tantas cosas a la mente y se emociona tanto que cree que es Dios y son cosas nuestras, y por eso se va el tiempo en otras cosas y nos desviamos del tema. Entonces, cuando estamos apurados y como queremos terminar todo el mensaje, el tiempo es de Dios. ¿Por qué? Porque no aprendimos a filtrar. Ellos no le inventaron ni le añadieron. ¿Qué están haciendo ahí? El maestro los necesita. Llévenselo. Ahora en esta segunda entrada va el hombre con el cántaro. Ellos no dicen nada, lo siguen. Y donde llegó, tocan la puerta y le dicen al que salió: el maestro dice que dónde es que van a celebrar la Pascua, que ya todo está listo. El hombre les dijo: hay un aposento alto,
Ya todo está dispuesto. ¿Sabe qué me enseña esto también? Creyentes, empresarios, negociantes, predicadores, ministros, futuros pastores. Cuando Dios te comisiona, Dios todo lo tiene arreglado ya. Wow, yo esperaba que alguien entendiera más. Cuando Dios dice ya todo está listo. Cuando somos nosotros los que nos emocionamos, nos toca sufrir. Desátenlo y tráiganmelo. Y fueron y se lo trajeron. Vayan allá y digan: el maestro necesita un aposento para celebrar. Estaba lista la comida, estaba lista la mesa, estaba listo el lugar. Solo tuvieron que venir. Así funciona Dios cuando le creemos. Amén. Pero la hizo secreto, sin revelar. No hizo bulla como en la entrada triunfal, que todo el mundo lo vio. Acá él entró con sus 12 apóstoles, más nadie. Es decir, que hay cosas en la vida cristiana que son públicas y hay otras que son secretas. Repito, hay cosas en la vida cristiana que son públicas, que hace Dios, y hay otras que son secretas. Lo público te emociona, te entusiasma, te llena de gozo, pero la emoción y el entusiasmo son pasajeros. Pero cuando tú te metes en el secreto de Dios, tú vas a tener revelación con Dios, intimidad con Dios, y eso nada ni nadie te lo va a quitar. Porque que un predicador venga y te ponga la mano y te songolotee y te tumbe al piso es espectacular, gloria a Dios. ¿Y qué le pasó, hermano? Cuéntenos, ¿por qué cayó al piso? No, yo sentí un no sé qué, no sé dónde, pero lo sentí. Y por eso caí. Y gloria a Dios, y usted lo ve brincando y saltando. Pero salen allá y se les olvida. Cualquier parecido con la realidad de algunos no es mera coincidencia. Y usted sabe que yo no tiro indirectas, yo las tiro directas. Hay cosas que son públicas, pero lo público se pasa. Cuando tú y yo tenemos intimidad, buscamos en oración, en ayuno, intimidad, revelación, eso te va a hacer permanecer firme. La entrada triunfal fue solo un evento de entrar y ya. En la cena del Señor donde les estoy hablando, la segunda entrada, solo estaban los 12 apóstoles. Jesús les da a comer el pan. Hay panes que están reservados solo para los hijos. Wow. Hay espectáculos para la comunidad, pero hay panes para los hijos. Y les da a beber del vino. Y les revela y les dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes va a ser partido. Lo que está diciendo es: dentro de un par de horas voy a ser arrestado. Ustedes me van a ver molido, destrozado, destruido. Mi sangre va a ser derramada. Le está revelando intimidad. Y por eso, cuando ellos ven a su maestro, su parte humana los hace apartarse. Volvieron a sus labores. Pero cuando les dijeron: el maestro resucitó, lo que estaba en la intimidad se despertó y corrieron donde estaba el maestro. Cuando tú tienes una verdadera intimidad con Dios, cuando tú buscas los secretos de Dios, van a haber luchas tan grandes, tan fuertes, que te van a tambalear. Pero es que ya tú no dependes de que un predicador te ponga la mano o te dé una palabra. Ya tú tienes una palabra en el corazón. Ya tú tienes a Cristo tan metido adentro. Aleluya, que eso tarde o temprano revienta. Y por eso aquí hay gente. Aquí hay gente. Permítame decirlo así. Hemos
pasado las verdes, las maduras, hemos tenido crisis fuertes, pero aquí estamos. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, mi alma te alaba, Señor. Qué glorioso. Busca a Dios en la intimidad. Busca a Dios en la intimidad. Saca tiempo para Dios. Sácalo todos los días. Eso es lo que te va a hacer permanecer. Y termino. La entrada triunfal, la que leímos al comienzo, la extraordinaria, la espectacular, donde todo el mundo gritaba, termina no muy agradable. Termina con un juicio y una palabra de condenación sobre Jerusalén. Lucas capítulo 19, por favor, versículo 41. Lucas capítulo 19, versículo 41. Jesús iba entrando, la gente iba gritando. Versículo 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Mi alma alaba a Dios. Jesús sabía que esa misma gente que lo gritaba y lo reconocía, 5 días después iban a estar gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Al ver la ciudad lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Oh, si conocieras, si aprovecharas el día de hoy, si entendieras, pero tus ojos están cegados. 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está lanzando un juicio, una condenación, lo que fue la entrada triunfal. ¿Sabe lo que Dios me hacía entender? Que lamentablemente muchas veces tú y yo hemos dejado pasar el tiempo de la visitación de Dios para nosotros. Muchas veces tú y yo hemos dejado pasar el tiempo de la visitación de Dios. El día que Dios nos iba a hablar, nos iba a revelar, nos iba a sanar, nos iba a hacer el milagro, ese día no nos levantamos a orar porque estábamos cansados, tristes o preocupados. El día que Dios tenía la palabra apropiada para ti, el milagro, la administración, ese día dejaste de venir al culto porque hubo otros afanes y otras preocupaciones. Mire qué gloria se movió el miércoles aquí en la iglesia. Usted sabe cómo yo vine vestido, con un suéter manga larga, los buzos que yo uso. Recogí a mi hijo en la universidad cuando venía, Gustavo. Mi hijo se sentó al lado mío y me queda viendo. Me dice: se ve que no vas a predicar. Le dije: ¿por qué? Porque cuando tú te pones eso, tú no vas a predicar. Le dije: bueno, qué bueno que mi hijo sabe que yo trato de estar lo mejor presentable cada vez que me paro en el púlpito. Le dije a mi esposa: dirige. O sea, yo no tenía pensamiento de pasar acá para nada. Hubo una manifestación demoníaca por ahí, unas cuestiones.
Algunos hermanos intercesores enseguida se activaron. Había gente aquí de rodillas, la pastora Liliana, eso mejor dicho. ¡Qué gloria! ¿Cuántos vieron esa gloria? Dios haciendo lo que Él quería. Poderoso. Que yo no me pude aguantar. Yo dije, yo voy por lo mío. Y me dejé usar también por Dios. Momentos como esos son los que hay que aprovechar, porque es la visitación de Dios. ¿Ves que no hubo amenes? A veces nos hemos perdido del instante porque el diablo nos distrae con otras cosas. Y Jesús llora por nosotros. Oh iglesia del Edén, si hubieses conocido el tiempo de tu visitación, no estuvieras pasando lo que estás pasando en este momento. Pero yo creo que Dios es tan bueno que siempre nos da oportunidades para que levantemos. Y yo creo que hoy es el tiempo de la visitación de Dios. Y hoy vamos a tomar la bendición de Dios. Esa primera entrada triunfal terminó en un juicio y una condenación que se cumplió tiempo después. Jerusalén fue destruida totalmente. Pero hoy permitamos que Jesús haga en nuestras vidas lo que hizo en esta segunda entrada. Lucas 19:45. Después que lanzó el juicio, entró en el templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración. Cuando usted complementa los 4 evangelios, hay uno que dice que se quitó el lazo, una cuerda, y comenzó a darle azote a la gente. Como quisiera quitarme el cinturón y darle correa a muchos aquí. Diga, ¿seré yo maestro? Oí a un predicador, creo que fue ayer, decir algo, y tengo que decir que no es mío ni Dios me lo reveló. Lo escuché a un predicador y dije, cierto. Caro, juzgamos a Judas y Judas fue más sincero que Pedro. ¿Sabías, Carmen? Judas fue más sincero. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me negarás, Pedro dijo, no, contigo hasta la muerte. Y terminó negándolo. ¿Pero por qué Judas fue sincero? Porque cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, ¿seré yo? No, seré yo. ¿Quién, Señor? El que moje el pan conmigo. Y Judas fue y lo mojó, diciendo, soy yo. Jesús se quitó el cinto, comenzó a dar azote. ¿Por qué? ¿Por qué? En Israel habían y hay 3 grandes fiestas anuales. 3 grandes fiestas anuales: la Pascua, Pentecostés, ayúdeme, los tabernáculos. 3 grandes fiestas anuales. Hay muchas fiestas, pero esas fueron las 3 ordenadas por Dios. Y la orden era que de cualquier lugar donde hubiera un judío, en cualquier país o en cualquier ciudad de Israel, de donde estuvieran, debía venir por lo menos el papá a esa fiesta, de donde estuviera. Y tenían que traer diezmos, ofrendas, sacrificios. Rosa, y había gente que tenía que venir, Marta, de lejos. Entonces alguien tuvo la idea de decir, esos animales traerlos de allá hasta acá, llegan flacos, cansados, mejor traigan la plata y acá se los vendemos. No está mal, eso no lo condenó Dios, no está mal. Alguien traía euros, dólares, y como la ofrenda tenía que ser en dracma y todo el asunto de ahí de Israel, entonces habían cambistas. ¿Sabe dónde estuvo el problema?
que ya no lo hacían afuera, sino que volvieron un negocio los fariseos mismos, todo eso ahí. No estaba mal lo que estaban haciendo, el asunto era dónde lo hacían. Y por eso Jesús se enojó y estableció una ley para nosotros. Esta casa es casa de oración. Esto no es lugar de entretenimiento. Y por eso, mientras yo sea el pastor de esta iglesia, al igual que me lo inculcó el pastor Napoleón, aquí los cultos serán alabanza, predicación, ofrenda y nos vamos para la casa. Y no caigamos en convertir la casa de Dios en show ni espectáculo para entretener a la gente. Que hay iglesias, gloria a Dios, porque la nuestra no está en ese grupo. Hay iglesias, Carlos, donde a la gente hay que hacerles eventos todos los meses. Congreso de tal, congreso de mujeres, congreso de niños, congreso de adolescentes, congreso de jóvenes, conciertos. Vaya y patenea a la gente que venga. Pero cuando viene una pandemia como la que vino en el 2020, esas iglesias se vienen a tierra. Esta casa es casa de oración. Pero no solamente tu casa, la casa, sino tu vida. Porque la Biblia dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que no sois vuestros, sino que sois de Dios. Necesitamos entender, iglesia, que hoy Dios quiere limpiar su casa, que es tu vida y mi vida. ¿Qué cosas hay que no dejan que tu vida sea una vida de oración a Dios? Hoy es día de quitarlas y sacarlas. Póngase de pie.